el día sábado con el libro del Éxodo. Así que le invito a abrir su Biblia en el libro del Éxodo, capítulo número 3. Hoy vamos a predicar por el tema identidad. Amén. Identidad. Éxodo, capítulo número 3. Aleluya. Libro del Éxodo, capítulo número 3. ¿Lo tiene? Sí, y leemos desde el versículo número 11. Sí, capítulo número 3 del Éxodo, versículo número 11 en adelante hasta el versículo número 13 vamos a leer, sí, del capítulo 3, verso 11 al 13. Y leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, sí, y del Espíritu Santo. Entonces Moisés respondió a Dios, diciéndole: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Verso 12. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Amén. Inclinemos nuestro rostro, sí, y oremos. Padre celestial, en el dulce nombre de Cristo Jesús, te damos muchísimas gracias, Señor, ya que nos permites día a día, mi Señor, poder ministrar esta palabra. Ayúdanos, Espíritu Santo, conforme a la gracia y a la misericordia que tú nos tienes cada día, Señor. Que en esta preciosísima noche no sea la excepción en que tu pueblo pueda escuchar tu voz, pueda ser ministrado, mi Dios amado, Señor, conforme a las misericordias que usted, Señor amado, pues nos manifiesta día a día, Padre, en este culto, en este tiempo. Permítanos, mi Señor, conforme pues a esa gran multitud de misericordias, poder estar atentos y también asimilar la enseñanza tal cual como usted nos la quiere dar de su corazón para nuestro corazón. Gracias en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, sí, vamos a predicar, como les anticipé, por el tema identidad. Sí, antes de, obviamente, de ingresar al texto, es necesario considerar algo esencial. Cuando se habla de identidad, se pueden hablar de muchas cosas, ¿sí? Ya que ese significado, esa palabra, tiene diversos significados, ¿sí? Y me gusta siempre tomar como referencias de pronto los diccionarios seculares, que creo que son muy importantes cuando se tratan de dar definiciones, ¿sí? De hecho, el término identidad se lo puede manejar en diferentes esferas académicas, se lo puede utilizar en la filosofía, se lo puede utilizar en la rama de las matemáticas, también se lo puede dar como referencia propiamente a lo que es el poder señalar a un individuo. Es decir, tiene muchas formas y maneras de ser visto. Pero de todos esos significados son dos los que me llamaron bastante la atención, y esos son los que se los quiero compartir. El primero de ellos, mis queridos hermanos, y con respecto a lo que es identidad, les comparto, en el cual dice lo siguiente: como primer aspecto, identidad es la conciencia que el individuo tiene de sí mismo. Sí, a eso también se lo define como identidad. El estado de esa conciencia, sí, que el individuo tiene de sí
mismo. Es decir, que cuando uno asume que es algo, de acuerdo obviamente a lo que él estima, eso es. Eso, mi amado hermano, hoy por hoy, ese tipo de, diríamos, de definiciones, hoy por hoy es un gran problema. Sí, pero me gustó porque de hecho me sirve no para polemizar, pero sí para poder sacar conforme a esa polémica que la gente le da a este concepto de identidad, poder darle una inclinación estrictamente bíblica. Si me ayudan con la puerta cerrándola, les agradezco mucho. Mis amados hermanos, sí, allí justamente es donde se quiere ahondar. Eso por un lado. Por otra parte, con este mismo término identidad, se lo define de la siguiente forma, y dice aquí, es el conjunto de características que definen a un individuo en particular. A eso también se le llama identidad, pero hay una diferencia entre la primera y la segunda. La primera tiene que ver con lo que yo pienso de mí, y lo segundo es lo que la gente puede ver en mí y ellos piensen de mí. ¿Sí? Por eso me llamó mucho la atención el término de identidad. Y eso es lo que también, de acuerdo al texto bíblico, nosotros vamos a analizar en esta noche. Insisto, bajo la primera marquesina o significado, el término identidad tiene que ver con el estado de conciencia que el individuo tiene de sí mismo. Y en el segundo es el conjunto de características que definen a un individuo en particular. Sí, y eso no necesariamente es como yo me vea, sino como la gente me ve. No lo sé. Muchas personas pueden decir, mire, ese hombre como tal, dice, es un hombre a carta cabal, que se podría decir sumamente responsable. Y es un tipo de definición que la gente puede hacerse de mí. Sí, y en función de eso, mi amado hermano, me creo, por así decirlo, una referencia frente a los demás. Y eso también puede formar parte de lo que la gente define como identidad. Él, como parte de su identidad, tiene el ser responsable, tiene el ser una persona de pronto muy, digamos así, muy honesta u honrada, sí, como característica. Insisto, esto es como la gente me ve. Pero en el primer concepto, que es la conciencia que el individuo tiene de sí mismo, eso es otra cosa. ¿Por qué? Y no quiero entrar, insisto, a polemizar el tema, pero sí lo quiero tomar como referencia, porque Moisés me dará la pauta para ello. Porque en el primer concepto, mi amado hermano, si yo pienso de sí fuera de una base, diríamos, ajustada a lo que verdaderamente soy, podría estar creando en mí falsas expectativas. ¿Sí? Hay mucha gente, mi amado, que se ve a sí mismo, se identifica a sí mismo como un ser superior, sí, a otros. Y allí, obviamente, eso puede ser un problema. Ahora, eso por el lado propiamente del ser, pero imagínate si esto lo llevamos, e insisto, solo lo voy a tomar como referencia, imagínate si esto lo llevamos inclinado al asunto, sí, de la sexualidad, que es el gran problema que tiene la sociedad en la actualidad. Eso sí sería un verdadero embrollo, sería un verdadero lío, mi amado hermano, por una sencilla razón, porque de acuerdo ahora al concepto del Estado, por así decirlo, si un hombre dice que tiene identidad de mujer, se asume como tal y viceversa también. Entonces, este asunto, este primer aspecto, insisto, se puede abrir muy grande el tema para poder desarrollarlo tanto en el área académica o secular como en el área espiritual. Ahora, conociendo ya estos dos puntos referenciales que los he tomado dentro de los diversos significados que puede tener el término identidad, cuando voy al capítulo número 3, Moisés, mi amado hermano, tiene un conflicto por su identidad. Por eso es que hemos tomado ese tema, sí, en esta noche con este pasaje bíblico. Cuando vamos al capítulo número 3, si vuelve conmigo, por favor, su mirada a la Biblia, al verso número 11, claro, Dios en el verso 10 le ha hecho un llamado, le ha hecho, sí, una demanda. ¿Cuál era la demanda del verso número 10? Ven, le dice Dios a Moisés, ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques, dice allí, de Egipto a mi pueblo, los hijos de
de Israel. Insisto, hasta el verso número 9 todo iba bien cuando Dios le hacía saber sus planes. En el verso 10 se le viene abajo todo lo que Moisés escucha, porque ahora él sin pedirlo se ve involucrado en los planes de Dios cuando Dios le dice: quiero que lo hagas tú. Allí entonces, en el verso 11, sale a relucir lo que aparentemente Moisés piensa de sí mismo en cuanto a su identidad. Sí, bajo esa marquesina entonces él le responde a Dios y le dice: ¿quién soy yo? Mira, ¿quién soy yo? Es evidente, mi amado hermano, que aquí hay un problema de fondo, no de forma, de fondo. Porque si alguien se inutiliza a sí mismo, mi amado hermano, entonces estamos hablando de que a la verdad en la vida o en un hogar, en un matrimonio o en una iglesia, con esa persona no se puede contar para nada. Imagínate que un esposo en un momento de apuro, tú le pides algo y dice: ¿y quién soy yo para que haga eso? Y tú le dirás: ¿cómo que quién eres aquí? Tú eres la cabeza, eres el padre de familia, eres el sacerdote del hogar. ¿Cómo que quién eres tú? Sí me va entendiendo, sí se va entrando en el tema, ¿no? Entonces, mi amado hermano, Moisés apunta a eso. Moisés le dice: ¿quién soy yo? ¿Para qué? Para poder llevar a cabo justamente la demanda que me acabas de hacer. Como que se le podría decir a Dios: Señor, yo creo que tú estás equivocado. O por lo menos has puesto tu mirada en alguien que se ve a sí mismo como un ser inservible. Ahora, esto es muy curioso por una sencilla razón. Cuando yo leo un comentario bíblico, que siempre me gusta tener de pronto referencias válidas para edificar la vida de cada uno de los creyentes. Cuando yo leo una referencia con respecto a este punto, le leo textualmente lo que dice. Y allí menciona lo siguiente. Dice: un gran cambio se había efectuado en Moisés. 40 años antes, dice aquí la referencia, 40 años antes, voluntariamente Moisés se ofrecía a ser el libertador del pueblo. ¿Verdad? ¿Quién se lo pidió? Nadie. ¿Dios le dijo que lo haga? Tampoco. Pero él quiso ser un referencial para poder libertar a toda una nación. Claro, no lo pudo hacer, le fue mal, se frustraron sus planes y teniendo la jerarquía, mi amado hermano, para poderlo hacer, y esto de alguna manera mató sus aspiraciones. Mató sus aspiraciones. De allí él saldrá como un exiliado, prácticamente condenado a muerte, huirá y se refugiará en Madián durante 40 años más. Estamos hablando que ya es un anciano de 80 años, porque a esa edad fue que Dios lo llamó a Moisés, y ahora Dios le dice: quiero que lo hagas tú. Claro. Con todo esto, diríamos así, que le antecede, Moisés dice: yo no soy la persona indicada. Yo creo que tú estás equivocado. Y de hecho, si usted lo mira de una manera muy pragmática a Moisés prácticamente en esta nueva etapa, no tan nueva, había pasado 40 años, en esta segunda etapa de su vida, Moisés era un pastor de ovejas. ¿Y qué con eso? Bueno, no necesariamente porque la labor que ejercían era una labor menospreciable. No, era una labor digna, de hecho. Una labor, de hecho, para la época muy usual, muy conveniente al entorno en el que se vivía. Pero para la condición egipcia a la que él anteriormente estaba acostumbrado, ser alguien identificado con animales, hablando de ganadería o en el caso de pastoril, era obviamente algo totalmente despreciable. Y esto se lo afirmo por una sencilla razón, la cual se verá en el libro del Génesis. Quiero que me acompañe, mi amado hermano, al capítulo número 46. Del libro del Génesis. Sí, acompáñeme por favor al capítulo 46. ¿Lo tiene?
Ahora, en el contexto bíblico, José, el gran José, ¿hijo de quién? Hijo de Jacob. Está ejerciendo en ese capítulo, en ese tiempo, está ejerciendo él el señorío, luego de Faraón, el señorío absoluto de todo Egipto. Él es el segundo a bordo prácticamente y el que tiene la responsabilidad de administrar como un mayordomo todo el imperio egipcio. Y vaya que era un imperio. Tanto así que hasta la presente fecha tiene influencia todavía, digamos, ese imperio, porque todavía la gente sigue en fascinación, en estudio, en excavación, en análisis de todo lo que es o lo que representa la cultura egipcia. Entonces, José es el segundo a bordo. Y cuando él manda llamar a su familia para sostenerla en esos años de gran desolación, de gran hambruna, mi amado, lo que le pide José a toda su familia y a sus sirvientes y a todo lo que él traía es que se identifiquen bajo la labor pastoral, bajo la labor de ser personas que crían ganado. ¿Por qué? Por una sencilla razón: para que los egipcios no los molestasen, para que los egipcios no les estorben, para que los egipcios prácticamente al menospreciarlo ni siquiera como que los tomen en cuenta. Y eso es lo que quería la verdad José, no para que los denigren, sino para que los dejen viviendo tranquilos. ¿Qué dice el texto? Entonces, dice, verso 33 al 34, y cuando Faraón os llame, porque los iba a llamar, y les dijere, ¿cuál es vuestro oficio? ¿A qué te dedicas? Imagínate si alguien le dice, yo como que soy carpintero, ¿de verdad? Pues, ¿a qué cosa? A hacerme los muebles en mi casa, le hubieran mandado. Y eso hubiese afectado negativamente a la familia. ¿Por qué? Porque eso les empujaría a que estén con un roce más cercano, sobre todo con los ídolos paganos de los egipcios. Ahora, ¿qué les dice él? Entonces les diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Vea usted, todo lo que tenía que ver con este asunto de criar ganado, criar animalitos, para los egipcios era un oficio abominable. No lo sé, pero yo sé que hay oficios y oficios. Si alguien le dice, ¿dónde trabajas? Y tú dices, en el banco tal. Tú dices, ¡ay, qué lindo! Trabajé en el banco. Me acuerdo un apogeo que hubo hace como 30 años atrás, cuando recién la informática, sobre todo, ingresaba a nuestro país e ingresaba a las universidades. ¿Quién más quería ser? Un analista de sistemas, un ingeniero en sistemas, alguien quería ser que maneje lenguaje de programación, la materia de cómputo. Y claro, el trabajo ideal era estar en un banco. Así sea barriendo, pero en un banco. Mi amado, y allí era la esfera. Pero asimismo, hay trabajos que posiblemente pueden ser catalogados como indignos, pero a la verdad, trabajo es trabajo. Claro, siempre y cuando sea un trabajo honrado, un trabajo avalado por Dios. Ahora, teniendo esta referencia y volviendo al libro del Éxodo capítulo número 3, porque allí estamos, es evidente que hay algo que ha marcado la vida de Moisés. Prácticamente él diría, si lo quiero cotejar de acuerdo a los 80 años, por así decirlo, 40 años atrás, decir, he venido a hacer ahora un trabajo que para los egipcios es abominable. Sí, es abominable. Y con esos 40 años de experiencia en un oficio que él antes, digo yo, ni siquiera lo podía asimilar, en el versículo número 11, Moisés le dice a Dios, ¿quién soy yo para presentarme o para que vaya delante de quién? De Faraón. Ahora, lo que dice Moisés en parte tiene cierta verdad, porque no lo sé, un día él estuvo delante de Faraón como ¿qué? En cargo, en función, como un príncipe.
¿verdad? No es lo mismo llegar como príncipe que llegar como, de acuerdo a la costumbre egipcia, como llegar como alguien abominable. No lo sé, mucha gente dice de por sí que como te miran te tratan. ¿Verdad que es así? Preséntate ante alguien todo sucio, mal trajeado, teniendo un olorcito un poquito muy peculiar que no es tan agradable. Sí, trata de presentarte y vas a ver cómo la gente ¿sí? te mantendrá a la distancia, huirá de ti, hasta pensarán que les vas a robar. Mi amado, pero si te pones de traje, si te pones de corbata, si te pones un saco, una leva y llegas posiblemente en un buen carro, así no seas nada, pero con esa pinta, de una te dicen, ingeniero, bienvenido. Dice, ¿ingeniero en qué si no estudiara? La apariencia vende, parece mentira. Ahora, Moisés está allí delante de un Dios que él obviamente no conoce, de oídas por lo menos sí, pero no lo conoce en cuanto a su currículum, en cuanto básicamente a su poder. Y aquí, mi amado, hay un conflicto. Él se ve a sí mismo en su identidad como un ser inservible. ¿Quién soy yo para que vaya a dónde o a quién? A Faraón. Segundo, le dicen la misma pregunta: y saque de Egipto a los hijos de Israel. Es decir, aquí hay dos cosas que él ve que él no está apto. Primeramente, no se siente capaz de hacerlo. No está a la altura. ¿Sí? Y segundo, no se ve, primero, él no se siente digno de la tarea. Y segundo, no se siente capaz. Él no se ve a sí mismo como el idóneo para la tarea. Y segundo, no se siente capacitado para poderlo hacer. Mucha gente podría decir, yo sí puedo, pero me falta conocimiento. Yo he visto mucha gente que de hecho dice, hermano, yo lo haría, pero no sé cómo. ¿Cuánta gente aquí quisiera de pronto tocar un teclado, una guitarra? Bueno, yo quisiera, pero si hubiera tan solamente alguien que me enseñe, lo haría. Pero tengo las ganas, pero no tengo el conocimiento para hacerlo o la experiencia para hacerlo. Moisés tiene los dos males. No se siente él digno para la tarea, ni mucho menos capaz para hacerlo. Ese es un problema de identidad, porque todo lo que Moisés no ve en sí, Dios sí lo ve. Eso es contradictorio, justamente cuando se trata de servir a Dios. Hay textos bíblicos, mi amado hermano, que creo yo que guardan mucha referencia con respecto a esto. Hay un dicho que decimos nosotros como cristianos sobre todo, no necesariamente porque la Biblia me lo diga o no, pero nosotros solemos decir que todo aquel que Dios llama, Dios también lo capacita para hacerlo. Sí, en parte es verdad, no está en la Biblia necesariamente, pero sí se lo podría decir con total, confianza, porque en la práctica eso ocurre con frecuencia. Hay mucha gente que ha venido al Señor queriendo de pronto ver cómo servirle a Él. Y a veces Dios en el interín, en el proceso, le va dando las virtudes, le va dando las destrezas, le va dando la capacidad para poder alcanzar esas aspiraciones espirituales. Ahora, esto obviamente no ocurriría en todos, pero Dios sí dice en su palabra que si alguno está falto de sabiduría para poder obviamente servir, que se la pida a Dios, porque Él la dará abundantemente y sin reprochárselo. Y eso sí es mucho para mí y para ti, porque yo tendré con Él por lo menos la apertura de que Él me pueda dar todo lo que yo no tengo. Claro, con un fin, para retribuírselo en servicio, retribuírselo en gratitud, sirviéndole. Y eso me basta. Ahora, cuando yo voy, mi amado hermano, a la palabra, insisto, del versículo número 11, él cuestiona lo que es en su totalidad. En el verso 12, Dios no se complica. ¿Sí? ¿Qué dice el texto? Puede leerlo.
Dios, insisto, Dios no se complica. ¿Por qué no se complica? Porque lo primero que Dios le dice al respecto, que obviamente que para Moisés no es satisfactorio. Porque Dios lo único que le dice es, así, yo sé que tú no puedes, pero vas conmigo. En pocas palabras, tranquilo, que aquí el que va a hacer las cosas soy yo. Amén. Es como, mire, eso le pasa a cualquiera de nosotros. A mí me pasa con mucha frecuencia, sobre todo cuando vamos con muchachos a trabajar en la flor. Hoy, por ejemplo, en la flor. Hoy cuando llegué a la flor veo un pocotón de gente subido en un andamio. Y abajo otro pocotón de gente viendo a los que estaban subidos en el andamio. A veces parece que cuando más gente hay, menos se trabaja. Y cuando hay pocos, se avanza bastante. Entonces, cuando uno llega, obviamente, a veces los muchachos llegan y dicen, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y están ahí. Pero no hacen nada. Hasta que viene alguien y los organiza y les enseña cómo hacer el trabajo. Entonces, y ahí estamos. Claro, al inicio hay que tener mucha paciencia. Es evidente. ¿Por qué? Porque usted tiene que hacer doble esfuerzo. Uno, enseñar. Dos, hacer también su trabajo. ¿Verdad? Es decir, que usted prácticamente invierte un doble tiempo. Uno para poder enseñar y otro para hacer su parte. Ahora, Dios le dice a Moisés lo siguiente. Ve, por segunda vez le está diciendo, ve. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el versículo número 10 también Dios le responderá diciéndole, ven por tanto ahora para que lo haga. ¿Sí? Verso 12, dice aquí, ve porque yo estaré contigo. Eso respondería de primera mano, respondería, mi amado hermano, sí, la primera y gran interrogante de Moisés. ¿Quién soy yo? Y Dios le dijo, es verdad, tú no eres nada a la verdad en esto. Aquí yo voy a ser el que estará contigo para que lo hagas. Ahora, Dios no se preocupa en este momento, luego lo hará, eso sí, luego lo hará Dios, y eso lo veremos en el desarrollo, de trabajar en el autoestima de Moisés. ¿Me entiende? Esa parte es muy importante. Y yo como creyente, y usted también como lo es, mi amado, sabemos que Dios es un Dios que trabaja no solamente en la salvación de mi alma. Dios se encarga de restaurar mi alma, mi espíritu, que es donde el área donde a veces la gente no se deja trabajar, y mi cuerpo también. Cuando hablo de mi espíritu, hablo del ser como tal, de lo que me identifica, de lo que me hace único y diferente uno del otro. Y allí Moisés tiene un problema de estimación. Él se ve a sí mismo como un nada. Dios no quiere entrar por el momento a trabajar en ese momento, en el llamado, en asuntos de autoestima. Eso Dios con el proceso lo irá trabajando, lo irá puliendo hasta el momento en que Dios le dirá, ya no necesitas, entre comillas digo esto, de mí, clama, ¿por qué clamas a mí? Hazlo tú, le dice luego. E inclusive en esa autoestimación que él la tiene por el piso, mi amado, Moisés pide a Dios ayuda y le dice, pero ayúdame a hablar, le dice él. Y Dios le responderá más adelante, mira, tienes un hermano que habla muy bien, él va a hablar por ti. Pero el rato de la hora, el hermano no habló. Quien terminó hablando fue el mismo Moisés. ¿Por qué? Porque Dios iba trabajando con él, poco a poco. Eso saldrá más adelante. Ahora, Dios le dice a este hombre, yo iré contigo. Versículo 12. Luego le dirás, por esa falta obviamente, de competencia personal, él le dice, verso número 12, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios justamente donde tú estás ahora, sobre este monte. ¿Cuál era la garantía, entre comillas, que Dios le daba? Y digo entre comillas por una buena razón, más adelante lo diré. ¿Cuál es la garantía que Dios le da a Moisés de que el trabajo se va a realizar? Cuando vea a todo el pueblo sirviendo sobre ese lugar al Dios al cual los está libertando. Claro, esto es una garantía, ¿sí?,
que para Moisés en nada le es satisfactoria. ¿Por qué? Porque es una garantía a futuro, de lo cual él obviamente, por su falta de autoestima, no está dispuesto a creer. No porque no lo quiera creer, sino porque su baja autoestima se lo impide. Como la persona que se siente tímida. La timidez es bonita, pero puede ser peligrosa. Si se sobreestima la estima, la poca estimación. ¿Por qué? Porque hay personas que pueden ser tan tímidas que, amado hermano, que por falta de un hablar, por falta de una decisión para poder dar un paso, ellos dicen no. Oye, pero pídele, vas de mi parte. No, me da vergüenza. Ojo, y esto es un problema. No digo que hay una timidez dentro de los límites propiamente, diríamos, que se ajustan, ¿no? Y que deberíamos de tenerlo, pero hay unos que son demasiado, pero hay unos que se saltan aquello y son hasta atrevidos inclusive. Usted lo ha visto, mira que dentro del margen de las personalidades, hay personas que son muy arrebatadas. Usted puede decirle, oye, anda, dile, y tú dices, yo voy, hermano, yo voy, qué miedo, ¿quién dijo miedo? Y avanza. Pero hay otras personas que no, se retrotraen totalmente y pueden estar muriéndose de hambre y porque les cuesta decir, me podría dar un pan, y al no hacerlo, mueren de hambre. Mi amado, Dios le da la respuesta y le dice, Moisés, tú que tienes falta de, obviamente, y tenía toda la razón Dios en decírselo, tú que tienes falta de poder valorar lo que eres y quién eres, déjame decirte que el pueblo del cual yo te estoy diciendo que tú lo vas a ir a libertar, va a estar aquí, como tú estás aquí conmigo, ellos también lo estarán. Pero para Moisés esto es totalmente, diríamos así, insostenible. ¿Por qué? Porque Dios jamás, nunca antes, había hecho algo semejante. Recuerda, esta es la primera vez que Dios va a salvar a una nación entera. No había un referencial bíblico como para decir, ay, Dios destruye gigantes, Dios tira abajo murallas, Dios parte el mar. Eso lo sé usted y lo sé yo porque ya está en la Biblia y ya ha ocurrido. Pero para Moisés esto era inédito, único, nunca antes se había hecho, no habían referencias y lo que es peor todavía, no había Biblia. No había en qué ampararse, no habían promesas, no habían salmos. ¿Quién de usted cuando está pasando por alguna situación, usted dice, ay, aquí hay un salmo que me va a levantar el ánimo? Y usted corre a un salmo, ¿verdad? Aquí hay un salmo que me puede levantar. Jehová es mi pastor, nada me falta. Usted sale, pero hasta sacando pecho sale. Si Moisés no tenía absolutamente nada en que sostenerse, solamente en esa primera aparición de Dios, en la cual se le dice que Él va a ser el instrumento para ir a rescatar a todo un pueblo, a toda una nación. Y esto recuerda que ya vimos y sacamos cuenta, son más de 2 millones de personas. A usted, y no me va a dejar mentir, solamente el tratar de gobernar su casa, ya usted dice, ay hermano, qué duro que es lidiar con estos muchachos y con esta mujer, y a lo vez la mujer dice, con este marido y estos muchachos. ¿Se le hace o no se le hace duro llevar el hogar? Peor si acaso tiene una responsabilidad del hogar sumada a la del trabajo. Peor si se le da responsabilidad de hogar, de trabajo y de iglesia. Usted, hermano, estoy full, dice usted. Si voy allá, ya no voy acá. Y si voy acá, acá ya falto, no puedo. Imagínese meterle a cargo y decir, tú vas a liderar, la liberación de más de 2 millones de personas. No quiero tampoco minimizar lo que pueda sentir Moisés en este momento, pero a Moisés esta palabra, esta demanda debió haberle hecho temblar hasta los huesos. ¿Sí me entiende? En ese sentido, mi querido hermano,
sí, estaba el llamado. Cuando vamos pues a la Escritura, quisiera compartir algo adicional allí en el versículo número 12. Dios le dice, yo estaré contigo. Qué interesante, ¿ah? Es importante considerar esto. Dios no refutó los argumentos de ¿quién? No refutó, no le dijo, sí, Moisés, es verdad, tú eres tímido. No. Dios no le refuta, sino que le asegura la compañía, pero también le asegura ¿qué cosa? La ayuda divina. Dice, yo voy a estar contigo y yo voy a sacar al pueblo. Listo, ¿te parece? ¿Usted qué dirá? ¿Sí o no? ¿Ah? ¿De verdad? Ya, entonces de aquí al final se queda conmigo. Le digo, usted va a ayudarme en esto, en la iglesia, en esto. Tranquilo, yo estoy con usted y yo le ayudo. ¿Me acepta el desafío? Mucha gente le digo, venga, sea maestro de escuela bíblica. No, hermano, no me pida eso. Yo no tolero a los niños. Mucha gente puede verse privada por esto, atemorizada por esto. Pero, mi amado, Dios ha dicho, yo estoy contigo. Y esta señal te daré cuando veas a esos niños revoltosos un día sirviéndome también. Y tú dirás, ay hermano, pero eso ocurrirá después de 20 años. Yo no te digo lo contrario, pero de que lo haré, lo haré. Solo quiero usarte a ti para que esto ocurra. Amén. Era tiempo de alabar a Cristo, pero ya se le pasó. Ya es tarde. Mira, ¿y cuántos niños hay en un aula? Como mucho. ¿Cuántos hay? Como mucho. ¿Y el día que más hay? ¿Cuántos? 40, 50. 40. ¿Cuántos quisieran ir en pos de 40 vidas? A ver, ¿quién se pone de pie y me dice, pastor, yo iré? O usted dice, no hermano, yo no me siento apto. Ah, Moisés. Mi amado, segundo, le da una señal. Esto es importante. Mi amado, Dios le dio a Moisés una prueba, ojo, pero una prueba no tangible, ¿eh? Una prueba, pero como promesa se la da. Dios le dio a Moisés una prueba de que no sería enviado a una misión que no habría de ver fruto. Ahora, yo creo que ese es el temor más grande que tiene uno en el ministerio para servir a Dios. Saber que hay una demanda, pero no saber si esa demanda dará o no su fruto. Eso es más o menos como decir, voy a trabajar. Y si me sale mal, chuzo, voy a quedar en ridículo. ¿Quién de ustedes un día se pusieron a hacer algo en casa? Que le metieron tiempo, dinero y esfuerzo. Y al final no sirvió. ¿Quién de ustedes hizo alguna vez esto? Compró, hermano, yo mire, compré herramientas, compró esto, le dedicó 3 días y estuvo ahí y que nadie te interrumpa, que déjame solo, y la gente te ve desde afuera y dice, ay, pues te parece loquito ahí. Y ahí y usted le da, y al final todo agarra a la basura. ¿Y qué pasó? No, mejor acá lo venden ya hecho. Va y lo compra y dice. Ahora, ¿qué ganó en ese sentido? ¿Qué ganó? ¿Qué ganó? ¿Sabe lo único que uno gana cuando pasa eso? Es solamente la experiencia, nada más. De querer, sí, por lo menos usted dice, lo intenté, pero no me salió. Pero lo intenté. Con Dios, cuando Dios llama, uno lo intenta, pero con un resultado diferente. Con Dios yo lo intento y lo intento y lo intento y con Dios lo logro. ¿Por qué? Porque Él ha prometido que me acompañará y que Él lo hará. Esa es la gran diferencia. Ahora, esta señal era una señal a futuro, futurista. Esta misma señal en algún momento Dios también se la dio ¿a quién? Al gran rey Ezequías. Sí, acompáñame por favor al segundo libro de los Reyes. Yo sé que este tipo de señales por lo general nosotros los cristianos no pedimos, o por lo menos no la andamos anhelando. Por lo general cuando uno quiere ver en Dios señales tienen que ser ahora y al momento. En el segundo libro de los Reyes, capítulo número 19.
capítulo número 19. Mira lo que nos dice el Señor. ¿Lo tiene? Verso 27, voy a leer versículo 27 en adelante, hasta el verso 29. ¿Cuál es el contexto de esta historia? Mi amado, en el reinado de Ezequías la situación estaba bastante calamitosa. Había hambruna, había necesidad, había falta de papa, como dicen algunos. Y Dios, mi amado hermano, sí manifiesta una palabra a través del profeta Isaías al gran rey Ezequías diciéndole lo siguiente. Versículo 27. He conocido, le dice el Señor, ojo, al rey, he conocido tu situación, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí. Por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz, a manera como de un esclavo, y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Versículo 29, mira lo que dice. Perdón, esto fue para el rey de Sennaquerí. Sí, y yo te daré esto por señal. Mira lo que dice, verso 29 estamos. Y yo te daré esto por señal, oh Ezequías, este año comeréis lo que nacerá de suyo, y el segundo año lo que nacerá de suyo, y el tercer año, ¿qué pasará? Sembraréis y segaréis y plantaréis viñas y comeréis el fruto de ellas. Es decir, en estos 3 años consecutivos no te vas a morir ¿de qué? No te vas a morir de hambre. Ahora, esa señal estaba, diríamos por allí, a plazo. Al primero, al segundo y al tercer año. Yo sé que pedirle a Dios una señal, sobre todo cuando la angustia apremia, uno la quisiera ver en el momento. Pero hay señales que Dios se encarga de prolongarlas. Ahora, ¿qué tiempo pasó? Y esa pregunta se la hago, pero no se la voy a responder hoy día. Sí, esa se la voy a mandar como tarea para el próximo sábado. ¿Qué tiempo pasó? Y quiero que investigue, Sí, ¿qué tiempo pasó desde el día en que Dios le apareció a Moisés en la zarza hasta el día en que salió el pueblo de Israel de Egipto? Tarea. Es una tarea que le pongo. ¿Ya? Como para decir, oye, ¿verdad? ¿No? ¿Cuánto tiempo pasó? Vaya, averigüen. Ya, vamos a ver si coordinamos. Eso para el próximo sábado. No, que el próximo sábado es aniversario. Bueno, le respondo la pregunta en el aniversario. ¿Ya? Así que espera que investigue. ¿Qué tiempo pasó desde el día en que Dios llamó a Moisés en la zarza hasta el día que Dios le dijo, salgan de Egipto, y el pueblo ya va saliendo de Egipto? ¿Cuánto tiempo pasó? 7 días, 15 días, 1 mes, 30 días. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Sí? Investiguen, no se lo voy a decir. Ahora, cuando vuelvo al versículo número 12, el Señor le dice, recuerde, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal, una señal a la distancia, ¿sí? De que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y aquí entramos a la segunda parte de este tema de identidad. Primero, recuerde, Moisés tenía de sí mismo un concepto muy por debajo de lo que se podría sí tener. En el segundo aspecto, en el verso 13, Moisés quiere saber la identidad de Dios. Ahora, recuerda, yo le había dado 2 conceptos a usted. El primero hacía referencia ¿en qué aspecto? El primero hacía referencia en que en la conciencia o en el estado de conciencia en que el individuo tiene de sí mismo. Pero en lo segundo era esto, era el conjunto de características que definen a un individuo en particular.
La pregunta era, ¿cómo saber quién era ese Dios? Si todavía hasta la fecha, por lo menos, insisto, por Biblia o por hechos o acontecimientos, poco o nada se sabía. ¿Quién era Dios? ¿Cómo era Dios? ¿Cuáles eran sus virtudes? ¿Cómo era su carácter? ¿Cómo era, mi amado hermano, aún sus milagros? Claro, yo sé que muchos dirán, hermano, ya el Señor había creado. Sí, insisto, usted lo sabe porque tenía la Biblia, o tiene la Biblia. En aquel entonces no hay Pentateuco. Y lo que se sabe de lo que uno se entera de boca en boca a través de las generaciones antiguas. Mi amado, y aquí es donde Moisés le dice ahora al Señor, dijo Moisés a Dios, sí, verso número 3 estamos, he aquí, y ojo, esto no es que Moisés le dice, ya está bien, yo voy, no. Él lo usa solamente como un caso hipotético. En caso de que está bien, ya, en caso de que tú digas que vas conmigo y que va a salir el pueblo. Sí, en ese sentido lo dijo. He aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, sí, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, es decir, ni siquiera te conocemos, porque ni él mismo sabía de quién mismo se trataba. Es que, mi amado, una cosa es que alguien te diga, hola, soy fulano de tal. Y otra cosa es que alguien te diga, mira, yo soy o fui el amigo de tu tatarabuelo, de tu abuelo, de tu padre, y ahora vengo donde ti. Tú dirás, ¿y qué con eso? Y peor, si esa misma persona que te dice, fui amigo de tu tatarabuelo, de tu bisabuelo, de tu abuelo, de tu papá, y vengo a pedirte dinero. ¿Estás loco? Usted le diría, yo no te conozco. Pídele a los abuelos que murieron, pero a mí yo no te conozco. Dios se está presentando como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero todos tres están muertos, por hermano. Insisto, no hay referencias tangibles de quién es este Dios del cual Moisés está recibiendo un llamado. Solo hay referencias, insisto, históricas, de acuerdo obviamente a la época. En el verso 13 viene Moisés y le pregunta, si ellos me preguntaran, no está aceptando el desafío, solo está haciendo una alusión hipotética en caso de que si acaso acepto el asunto. Si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? En pocas palabras, Moisés le dice, ¿y quién eres tú? Porque a la verdad, con esta pregunta, Moisés le está diciendo, yo tampoco te conozco. Porque yo no sé ni siquiera cómo te llamas. ¿Cómo ponerme a la disposición de alguien que no conozco? Mucha gente usa eso como excusa para no servir también a Dios. La primera, la poca importancia que tiene de sí mismo. La desvalorización de sí mismo. Segundo, no conocen a Dios. Y por ende, si no lo conoces, tampoco conocerás de su poder. ¿Te acuerdas de esa enseñanza que dimos aquí mismo? Que se decía que una cosa es conocer a Dios por puro intelecto y otra cosa es confiar en Dios. ¿Te acuerdas de ese tema también? De esa enseñanza. Una cosa es que conozcas en pura Biblia, en pura letra muerta a Dios, y otra cosa es que confíes en este Dios de la Biblia. Mi amado, allí Moisés le pregunta, yo a la verdad no te conozco. Claro, tiene toda la razón, es la verdad. Él no conoce a Dios, no sabe su nombre, y no necesariamente porque quisiera tener el nombre estrictamente, digamos, como para poderlo llamar, sino que él no sabe lo que representa, ni mucho menos ese nombre. Porque pregunto, ¿qué se sabía de Dios al momento? Si acaso por lo que nosotros sabemos del Génesis, que Dios había hecho los cielos y la tierra, que Dios había destruido el mundo, ¿verdad que sí? Con un gran diluvio. Y por allí lo tercero, que él había confundido las lenguas.
de toda la creación, de todos los habitantes de la que había creado. Y luego de eso, ¿qué se conocía de Dios? Eso como macro, hablando de algo general y conocido por todo el mundo. ¿Qué más se conocía de Dios? Mi amado hermano, todas estas incógnitas, Moisés se las resume en una sola declaración. ¿Quién eres tú? Es lo que le pregunta. ¿Y tú quién eres? Dímelo. Parece que tú me conoces, pero ¿quién eres tú? Y le dice, ¿cómo te voy a presentar? ¿Qué les voy a responder? Insisto, si él le dice qué les voy a responder es porque yo tampoco sé la respuesta. Y yo te quiero hacer esa pregunta en esta noche. ¿Quién es Dios para ti? Es una muy buena pregunta. ¿Quién es Dios? No te pregunto qué es Dios, no. ¿Quién es Dios? Te lo pregunto como un quién, no como un qué. Porque quiero una respuesta personalizada. ¿Quién es Dios en tu vida? ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es? Imagínate que tú vas a un lugar con alguien que otros no conocen. Ojo, que otros no conocen, pero tú sí. Y si alguien te dice, oye, ¿y quién es esa persona? ¿Tú qué dirías de él? No, él es mi mejor amigo. Lo conozco desde cuando éramos chiquitos, desde que éramos niños. Fuimos hasta el jardín de infantes, compartíamos la lonchera. Y tú dirías de él lo mejor, obviamente. Dirías, no, él es honesto, sí, es verdad, por ahí tiene sus errores, pero no, el hombre es confiable. Y yo inclusive me voy de viaje, le dejo las llaves de mi casa, él me la cuida. No, el hombre es 100% favorable en todo. Claro, hablarías de él y darías todo esto porque le conoces. ¿Me entiende? Y pregunto, ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? No es que quiero ser sacrílego, pero deja la Biblia a un lado. Deja la Biblia a un lado. Deja la iglesia a un lado. Y te pregunto, ¿quién es Dios para ti? Porque puede ser que alguien, como le dijo Moisés al Señor, y si me preguntan de ti, ¿qué digo? Si viene, imagínate que tú salgas de aquí y justo alguien que te conoce pero al dedillo te ve saliendo y te agarra en la esquina. Oye, ¿y? Te vi saliendo de esa iglesia. ¿Y? ¿Quién es Dios para ti? Te va a coger fuera de base. Te va a decir, no, es que vine, mi mujer me trajo. Mi mujer me llevó hoy día. Es que si no sabes a quién vienes a buscar, mi amado hermano, créeme que nunca te va a saciar lo que aquí adentro pase. O lo que Dios quiera hacer aquí en este culto. Pero cuando uno sabe quién es Dios y lo que puede hacer por ti, entonces Dios se hace real en tu vida. Dios deja de ser un concepto, un qué, y se vuelve un quién. Yo podría decir a manera conceptual, Dios, como dicen, escuché por aquí, Dios es el creador de los cielos y la tierra. Eso se le enseña a los niños. ¿Hasta qué momento se le enseña esto a los niños? Hasta el momento en que ellos comiencen a tener sus propias experiencias con Dios. Cuando ellos ya comienzan a tener sus propias experiencias con Dios, entonces dirán, Dios es un libertador, Dios es un sanador, porque comenzarán a saber que Dios no es un qué, sino un quién para ellos. Mi amado, Moisés le pregunta, quiero saber cuáles son tus características, cómo eres, quién eres. Porque cuando me pregunten que yo mismo no sé la respuesta, necesito por lo menos saber quién es el que me comisiona para algo tan importante y que a la verdad no estoy seguro de saber si hago bien o mal en dar una aprobación para lo que tú me pides. ¿Qué te pasaría a ti si alguien te pide, a los solteros le pregunto, ¿no? Si alguien te dijera, quiero casarme contigo, pero que no lo conozcas? Así, no lo conoce. Se acerca a ti, señorita, ¿podría usted casarse conmigo? Lo primero que tú le dirías es, ¿y quién eres tú?
atrevido, nos vamos a dar a rodar. ¿Verdad? Obvio. ¿Qué les responderé? Ahora, la respuesta de Dios, mi amado hermano, es evidente que va a tomar mucho tiempo en responder. Y no sé si, creo que el tiempo tampoco me va a dar, pero por lo menos le voy a citar el verso 14. Dice el Señor, y respondió Dios a Moisés, diciéndole, ¿no? ¿Qué cosa? Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo le pregunto algo, no voy a desarrollar porque del verso 14 en adelante voy a hablar del nombre de Dios en primera parte. Y segundo, luego hablaremos de los atributos de Dios. Y de paso vamos a matar dos pájaros de un tiro, porque al hablar del nombre de Dios descartaremos los errores y los horrores de cómo a veces por una mala interpretación y aún por una mala percepción del nombre de Dios, muchos han hecho del nombre de Dios hasta una secta para poder separarse penosamente de la sana y la verdadera doctrina. Insisto, esto lo voy a tener que tratar en un culto totalmente diferente, sí, porque el verso 14 es el que vendrá, pero algo te adelanto. Moisés responde, sí, ante su interrogante, le responde Dios diciendo, yo soy el que soy. Ahora, yo te pregunto, para ti eso es una respuesta satisfactoria. ¿Quién me envió? ¿Qué le responderé? Dile a ese pueblo que yo soy. A ver. Te pregunto, ¿quién eres, Señor? Yo soy. ¿Yo soy qué? El que soy, pues. Como que la respuesta deja más dudas que la misma pregunta. Es evidente, mi amado hermano, que la respuesta de Dios para Moisés, en primer orden, para Moisés, es totalmente incoherente. Claro, Dios le responde de acuerdo a lo que es su pregunta. No te puedes olvidar de eso. Dios no te responderá de una manera irracional ante una pregunta racional. Dios se ajusta a la pregunta y le dice, tú me preguntas quién soy y yo te pregunto, y yo te respondo diciendo, yo soy el que soy. Él le da la respuesta correcta, pero claro, la mente de Moisés no está a la altura de ¿qué? ¿De qué? De la respuesta. No está a la altura, porque su conciencia y su personalidad no le permite captar, ni mucho menos entender la respuesta de Dios. Quiero comenzar con eso, simplemente como para dejarlo de carnada, para que piquemos el anzuelo la próxima semana, si acaso Dios nos permite de pronto desarrollar este tema. Mi amado, lo podría hacer posiblemente como tenemos sábado, tenemos culto de aniversario en la Flor de Bastión, de pronto lo desarrollamos, si usted me lo permite, el día miércoles. ¿Sí? Como es temas libres, miércoles y viernes, podríamos desarrollarlo este capítulo el día miércoles. Yo no tengo ningún problema. Sí, organícese y trate de estar el miércoles. Pero, mi amado, Dios le responde como es. Pero claro, la mente y el corazón de Moisés no está a la altura de la respuesta divina. Y eso a veces también nos pasa a nosotros, cuando Dios nos responde a preguntas que posiblemente para nosotros en nuestra lógica deberían de llevar un énfasis diferente, pero Dios, queriendo ser honesto en su respuesta, te dice de pronto algo que tú no estás apto para poder asimilar. Y esto penosamente sí causa una controversia en el corazón. Es como que tú le dices, Señor, perdón que te pida algo en oración. Dime, Señor, mi hijo está enfermo y ya le puse la mano y he orado y estoy esperando en ti, Señor, que tu promesa se cumpla desde que he puesto la mano sobre los enfermos y estos sanarán. Dime, Señor, mi hijo, ¿en qué día va a sanar? ¿Me lo podrías contestar? Y Dios te responde, esta misma semana me lo llevo. Ay, Padre amado. No, Señor, yo te estoy pidiendo otra cosa. ¿Cómo me vas a responder esto? A ver, tú me estás preguntando, ¿y qué te dirá Dios?
y yo te estoy respondiendo. Que tú no quieras asimilar mi respuesta, eso es otra cosa. Amén. Solamente le doy esta pauta como para que entendamos la mente de ¿quién? De Moisés. Al él recibir la respuesta de Dios diciéndole, yo soy el que soy, y le dirás al pueblo, yo soy, me he enviado a ustedes. Esa es la respuesta. Ahora, ¿qué implica el nombre de Dios? ¿Por qué un nombre llamado yo soy hoy por hoy se dice Jehová? Eso lo veremos el próximo día de culto. Ya no digo ni miércoles. El próximo día de culto puede ser miércoles, si así Dios lo permite. ¿Y por qué, mi amado hermano, si nosotros hoy por hoy, si no le llamamos a Dios el gran yo soy, sino el Jehová, o hay unos que le dicen Yahvé, hay otros que le dicen Elohim y tantos otros nombres más? Eso lo veremos con la ayuda del Espíritu Santo el próximo día de culto, que creo que será el día miércoles. Aleluya. Hasta ahí la enseñanza de esta noche. Espero que Dios hasta este verso haya hablado a nuestras vidas. Oremos al Señor. Padre celestial, en el dulce nombre de Cristo Jesús, te agradecemos infinitamente por habernos permitido, Señor amado, de primera mano estar aquí en esta tu casa. Gracias, Señor, porque usted es bueno y permite día a día, Señor amado, ir creciendo en el conocimiento de su palabra. Ahora, antes de salir, Señor amado, antes de que este tiempo termine, permite que cada palabra, que cada reflexión que se ha podido hacer desde este púlpito haya una asimilación positiva en cada uno de tus hijos. Yo sé, mi Dios, que tú llamas a muchos, Señor amado, a servirte. Pero también es bien cierto que hay muchos que presentan siempre una excusa. Y la primera gran excusa que ponen es esta, justamente la que Moisés declaró, diciendo, yo no soy apto para eso. No me siento capaz, no me siento preparado para el reto o el desafío. Y de lo segundo, mucha gente también podría decir, yo aceptaría siempre y cuando tú manifiestes algo más que tu palabra. ¿Quién eres? Yo sé lo que tú eres, Señor. Pero más allá de eso, yo podría argumentar diciendo, yo sé lo que tú no eres. Y lo que tú no eres, Señor amado, para mí es mentiroso. Tú no eres mentiroso. Tú no eres irreal. Tú no eres falto de poder. Tú no eres, oh Dios, lo que el mundo posiblemente piensa de ti, que eres un Dios lejano, un Dios que simplemente se sienta en un trono y ve cómo el mundo se hace pedazos. Tú no eres eso. Yo sé lo que tú no eres. De lo que eres, yo sé lo que la Biblia dice que eres. Y eso me basta. Si la Biblia dice que Dios es amor, yo creo eso. Si la Biblia dice que Dios es misericordioso y que Él derrama cada día nuevas misericordias, nuevas bendiciones, yo creo eso. Si Dios dice en su palabra que Él es tardo para la ira, yo creo eso de ti. Yo sé lo que tú eres, Señor amado, de acuerdo a lo que la Biblia me enseña. Suplico, mi Dios, que tu pueblo aprenda a conocerte. Por eso venimos a la iglesia, para conocer a Dios, pero sobre todo para poder servir agradecidos a ese Dios que conocemos. Mi Dios, que cada hermano y hermana en la fe aprenda a conocerte y que cuando sientan en Dios un llamado a servir, no se detengan, sino que confíen, que tengan fe, que Dios cumplirá lo que ha prometido hacer contigo. Él no te va a dejar avergonzado, sino que Él terminará todo lo que empieza en tu vida, para gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor sea glorificado aún más en este momento. Nuestra hermana Lidia Egas en esta preciosa noche.
Gloria a Dios. Que el Señor añada bendición a su palabra. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar en este tiempo, mis amados hermanos, por las diezmos y ofrendas de amor que hemos traído a la casa de nuestro Padre Celestial. Oremos. Gracias, oh bendito Dios, le damos en esta noche una vez más por su palabra, Padre. En este tiempo, Señor mío y Dios mío, como lo dice su palabra, honra a Jehová con tus bienes y con